Estamos en el nuevo podcast, Educat Podcast, el podcast del educador en formación doctoral. Entonces les damos una muy apreciada bienvenida a este podcast que pretende ser una herramienta y un recurso nuevo, metodológico para el aprendizaje de todo esto, que es todo lo que necesitamos en formación doctoral y hacerlo de una manera relajada, pero concretamente eh, llevada a la pedagogía, a la lúdica, a la didáctica y haciendo honor a nuestra profesión. Entonces, mis compañeras de grupo, excelentes profesionales, cada una en su área, entonces me retiro, pero antes sin decirle que soy docente de la ciudad de Cajicá o el municipio de Cajicá, de la institución educativa departamental San Gabriel, aquí en la Sabana de Bogotá, en Colombia. Entonces, Marta, Ángela, Mónica, mucho gusto de estar con nosotros. Bueno, como dijiste, mi nombre es Mónica Sánchez, soy licenciada en Español y Lenguas Extranjeras, trabajo en Bogotá, en la localidad de Kennedy, en el Colegio San José de Castilla. Una vez más te agradezco esta invitación a compartir y pues trataremos de aprender y esclarecer dudas. Sí, Hola a todos y bienvenidos a los que nos están escuchando. Mi nombre es Ángela Romero, yo soy coordinadora en una institución educativa oficial del municipio de Chía, de la institución educativa Laura Vicuña, y muy encantada de compartir este espacio que es bastante retador por el tema de la investigación cuantitativa, ¿no? Que es a veces como apabullante, pero bueno, vamos a lograr esclarecer, como decía Wilson, algunos conceptos básicos para poder navegar en esta investigación. Hola Wilson, hola compañeras, buenas tardes. Mi nombre es Marta Liliana Peña. Yo soy docente también acá del municipio de Chía, del sector oficial. Es un placer compartir con ustedes este espacio pedagógico de conocimiento, de aprendizaje sobre todo porque el tema que vamos a tratar es un poco difícil, complejo, pero pues hemos hecho todo lo posible de ver videos, estudiar, leer, para darles a ustedes una información un poco más clara sobre lo que es la investigación cuantitativa. Entonces, y sí, la idea es hacer en este formato de podcast sobre un tema que es un tema fuerte, un tema, digamos que de una ciencia pesada como es la matemática, la cuantitativa y la estadística, algo más relajado. Sobre todo nosotros que somos, digamos, más humanistas y que de una u otra forma nos compromete el tema cuantitativo, pero la idea es eso. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Dar una mirada sobre la investigación cuantitativa y sus aportes a la educación, teniendo en cuenta la implicación del análisis estadístico y su posibilidad para teorizar sobre la educación en términos investigativos. No se asusten, es un tema, aunque no lo crean, interesante y yo sé que nos reímos, pero que se va a ir o se va a formar y va a ir integrándose a nuestras cátedras, a nuestras actividades administrativas, al manejo de aula, tiempos, planificación, organización, dirección y control de nuestras salas y de nuestros establecimientos educativos. Entonces, antes de comenzar, quiero presentarles un video para hacer un poco de apropiación sobre el tema. Se llama Pi, fe en el caos o Pi, el orden del caos. Max, soy Lenny Mayer. Ya la pago. Bueno, ¿qué haces? Trabajo con ordenadores, matemáticas, ¿Qué tipo de matemáticas? teoría numérica. Investigo. Yo trabajo con números. Intento desentrañar la Torá. Es curioso. El hebreo son números. Números. ¿Lo sabías? Mira, antiguamente se usaba el hebreo como sistema numérico. Cada letra es un número. En hebreo la A, Alep, es 1. La B, Bet, es 2. ¿Lo entiendes? Pero hay más. Todo está relacionado. Por ejemplo, padre, Ab, es Alep y Bet. 1 y 2. Queda 3. ¿Lo ves? Y ahora madre, que es Jaim. Alep, Mem. 1 y 40. 41. 41 más 3, 44.
Pues mira, la palabra hijo, madre, padre, hijo, y el ep es 10, 34, 44. La Torá es una cadena de números. Dicen que es un código enviado por Dios. Es interesante. Sí, es como un juego de niños. La palabra paraíso es Kadem. Traducida a números, es 144, el valor del árbol de la sabiduría en el jardín. ¿De acuerdo? Ad-Hahaim 233, 144 y 233. Si tomamos Firmamos esos esos números. ¿Lo sabes? Es la secuencia de Fibonacci. ¿Fibonacci? Fibonacci es un matemático italiano del siglo XIII. Si divides 144 entre 233, el resultado se acerca a cita. ¿Cita? Cita. El símbolo de la sección y espiral áureas. ¡Wow! Eso no lo sabía. Es como las series de la naturaleza. Como las semillas en el girasol. Hay espirales por todo. Todo es matemático. La última frase me causa intriga. Todo es matemático. Claro, tienes toda la razón, es que ahí estaba el punto de nuestra discusión hoy en día, me parece. Y el orden del caos, orden, caos, en el mismo título de esta cinta de Aronofsky. Me gusta que pone en evidencia orden, caos, la naturaleza humana realmente, lo que somos y lo que solo nosotros siendo humanos podemos comprender. ¿Sí? Entonces, me parece muy pertinente y te agradezco el apoyo transversal que haces de traer del cine un elemento propio sobre el tema que vamos a tratar, que es la investigación cuantitativa. Muchas gracias, Wilson. Listo. No, con gusto. Igual, no sé, Ángela, Marta, porque yo siempre tengo la intriga de religión y matemáticas. ¿Qué opinan? Nosotros, digamos, viendo toda esta cantidad de paradigmas epistemológicos y todo lo que hemos tenido que leer y de lo que nos hemos tenido que empapar todo este tiempo, pues hemos visto que inicialmente los filósofos siempre comenzaron a investigar y a estudiar un fenómeno, pero este fenómeno siempre lo llevaron a la parte cuantitativa y matemática. ¿Por qué? Porque es la manera como más exacta de poder dar una explicación a este fenómeno, y digamos que esta película y en el fragmento que nosotros vimos es muy pertinente, dos mentes totalmente diferentes en su pensamiento, pero a la vez similares en su numerología y en su aspecto matemático, tratando de resolver fenómenos. Entonces, Disímiles. es muy interesante. Invitamos a los compañeros que nos están viendo a que también la consulten y la puedan ver completa. No, de acuerdo, de acuerdo. A lo largo de la historia siempre se ha querido dar una explicación frente a los fenómenos tanto físicos como sobrenaturales. De hecho, la explicación de la existencia de Dios ha sido un tema para los matemáticos, digamos, retador, querer explicar la existencia de Dios a través de los números. De ahí para allá la religión, las finanzas, lo social, lo político, lo económico. Y pues de ahí digamos que la investigación cuantitativa cobra un valor interesante. Definitivamente, de hecho creo, Wilson, y me corriges, que esta película del orden del caos está basada en un matemático que además desarrolló pues muchas teorías relacionadas con la estadística, ¿no? No sé si estoy bien. No, sí, tienes absolutamente toda la razón, pero antes de hacerle cualquier spoiler a los compañeros, yo sí quiero expresar que esta película abre mucho la mente. Para aquellos que de pronto en algún momento consideran o consideramos que las ciencias humanas no pueden ser parte o no pueden integrar la parte cuantitativa, no es solo religión, sino como tú le dices, finanzas, economía, Dios, el sol, la sociedad, y vamos a dejar el nombre pendiente, pero es verdad, es la vida del matemático, pero desarrollando problemas sociales. Queríamos presentarles esto como el enlace para comenzar nuestra exposición, porque vamos a mirar
que el tema es un tema que involucra mucho a nuestra profesión y a las ciencias humanas, aun cuando nosotros consideramos inicialmente que no. La película sí tiene mucho que ver con la parte religiosa, pero también con la parte social, la parte política. Me encantó el abrebocas que hace Wilson porque es que puso también una vez más, las ciencias humanas pueden tratar lo numérico. Ese es como uno de nuestros planteamientos el día de hoy. Yo quisiera empezar acá por el campo de experimentación que abordó Jean Piaget. En su momento, él fue un psicólogo, biólogo suizo. Y desde su trabajo, desde su interés investigativo y epistemológico, logró avances importantes, casi que decisivos aún hoy en día sobre la teoría cognitiva. Él, como estudioso del tema, planteó que el sujeto hace parte de una realidad que él debe asimilar gracias a su experiencia, gracias a su interés, gracias a su motivación. Todos los seres humanos tenemos una estructura cognitiva que se alimenta, pero lo interesante de su teoría es que él ya asevera que en esa estructura que todos los humanos tienen por naturaleza, ocurren procesos similares, pero lo que se interioriza de la realidad es diferente en cada uno. Quizás ahí viene un poco la complejidad. Entonces, las interiorizaciones que yo he hecho de la realidad que me rodea son totalmente distintas a las de ustedes. Así compartamos ser maestros, por ejemplo. Mi realidad ha interiorizado de un modo según mi interés y según mi experiencia. De hecho, en eso consiste pues su teoría. Él utiliza 3 que tratan de volverse 4 o 5 conceptos importantes para justificar su teoría. Él habla de la asimilación, de la acomodación, que van a resultar en una adaptación. Entonces, ¿cómo así? Yo, por ejemplo, asimilo algo nuevo, me enfrento a una situación que a mi estructura cognitiva es nueva, entonces algo ocurre. Lo nuevo como que nos deja un poco sin aire, ¿no? Entonces, algo ocurre. Hay una asimilación, está pasando algo. Procede inmediatamente una adaptación. Entonces, ¿a qué de mi pasado, a qué de mi conocimiento previo se me parece? Y empiezo a tratar de acomodar eso que estoy percibiendo, ¿sí? Como sujeto que está interactuando con la realidad. Cuando ya logro decir, bueno, esto que se me presentó como nuevo, esta experiencia, esta situación, ya no es tan nuevo, entra a adaptarse a mi estructura cognitiva, a lo que yo ya tenía. Entonces, el conocimiento previo permite la entrada de un conocimiento nuevo, más abarcante, como que se integra. Esta situación pues nos pasa todo el tiempo desde que nacemos, o sea, estamos en un constante, él llama desequilibrio. Entonces, esa estructura se desequilibra, pero rápido vuelve a buscar la equilibración, buscando compensación en lo que ya se sabía y va haciendo que la estructura se haga más compleja. Cuando él dice equilibrio, ahí está bien referenciado. Equilibrio no quiere decir pasividad, sino al contrario, mayores conexiones internas. El valor del conocimiento previo es fundamental, ya que estamos hablando de investigación cuantitativa. Me gustaría señalar que este ejemplo por el que empezamos hoy de Jean Piaget, que para nuestro presente es conocido como casi que el padre del constructivismo, ¿cierto? Hizo su estudio enmarcado dentro del estructuralismo genético, ¿sí? Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Es constructivista o fue parte del estructuralismo? Pues resulta que su teoría fue tan elaborada y tiene incidencia para que otros pensadores posteriores, por ejemplo Vygotsky, por ejemplo Oswald, retomaran todo un pensamiento que hoy día nos empapa en la educación. Pero en su momento el trabajo que él desarrolló estaba enmarcado dentro del estructuralismo genético. Y ya se los voy a justificar por qué, porque puede ser un poco complejo de entender de entrada. Resulta que él inicialmente empezó todo su proceso con un método llamado clínico experimental. Entonces, tal cual clínico, lo que haría un médico en el hospital,
¿Qué hace un médico? Pues nos observa, ¿cierto? Primero observa nuestros síntomas que tenemos, cómo se asocia el síntoma a nuestra edad, a nuestros antecedentes y observa. Ese fue su primer indicio. ¿Qué observó? Pues resulta que este hombre era padre, fue padre de 3 hijos, Loren, Lucien y Jacqueline Piaget, allá en casa de diferentes edades, y él, pues como todo biólogo científico, decidió ir observando cosas en el desarrollo de sus hijos. Por eso, clínico, en la observación, cómo se iba dando ese desarrollo. Él empezó a notar cosas como repetitivas entre sus hijos, en lo que hizo el mayor, cómo llegó a aprenderlo, y ahora el pequeñito, cómo va en proceso de llegar allá. Así pues de ese modo, inicialmente con la observación, él planteó su primera fase de la teoría. Él siempre decía, bueno, esta teoría tiene que explicar es cómo vamos a llegar los seres humanos al conocimiento científico. Apelando a su época, allá en el estructuralismo genético, comienzos del siglo XX, todavía hay una influencia del positivismo. Ese conocimiento científico es el conocimiento superior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace un niño para llegar a ese conocimiento superior? Después de haber observado a sus hijos, dijo, paso al siguiente, me voy a comprobar qué tan cierto fue lo que vi con mis hijos, ¿cierto? Y dijo, me voy a escuelas de Ginebra, principalmente en Suiza, y aplicó los mismos experimentos, pero no experimento de tubo y ensayo, sino experimento social, más que todo, para comprobar si lo que yo vi era verdad. Entonces, ¿qué empieza a ver él? Que hay unas acciones, hay unos intereses, hay una estructura que al interactuar con el medio se va a transformar y va a ser reincorporada a la estructura mental de la persona, haciéndola más estable, que es lo que explicábamos al comienzo. En esa situación empieza a pasar un estudio de causa y efecto, como veíamos en el enfoque un poco más tradicional de la investigación, explicar este efecto que lo causó. Eso empezó a hacer él. Acá esta imagen es muy curiosa. Creo que después de ver este experimento todos a nuestra manera lo iremos a hacer, porque ¿qué hizo él? De tantos experimentos quiero citar este, y es el de la conservación de la cantidad. ¿Cómo así? Él le puso a un niño un vaso con 2 líquidos a la misma altura, así como lo muestra la imagen. Después puso el contenido de un vaso dentro de un tubo más alargado, pero era el mismo líquido. Y le mostró al niño, bueno, ¿dónde hay más líquido? Y el niño pues inmediatamente señala que el que tiene más líquido es el más largo. Ahí comienza a buscar la noción de variables, que es Exacto. método cuantitativo, o sea, las variaciones. Eso era lo que quería señalar, Wilson, porque a veces como pedagogos nos quedamos en lo que ya está construido del constructivismo, pero hubo un momento en que la teoría fue formulada y no fue formulada en términos tan constructivistas, ¿sí? Es como la dicotomía y la complejidad de la cuestión. Ahí el niño en ese experimento, más harto líquido donde esté más alto. ¿Qué empezó a decir él? Ah, no, a cierta edad, o sea, hablando de la etapa preoperacional, pero ya entrando en la fase de la adolescencia, los jóvenes o preadolescentes le respondían no, así haya cambiado el frasco, el vaso, la cantidad es la misma, concepto que no entendió el niño más pequeño, ¿sí? Entonces, ese tipo de experimentos fue los que desarrolló, como dices tú, muy parecido a la metodología cuantitativa. Él hizo un estudio longitudinal y transversal. El longitudinal se refiere a un estudio en un periodo de tiempo, pues fue la vida de sus hijos y ver el desarrollo y su crecimiento, y a la vez un estudio transversal, donde comparó lo que ya había visto en casa con otros casos similares, edades similares, y controlaba el experimento. Si ven que el experimento no fue al azar, el mismo con otros niños. Este es solo un ejemplo de esa experimentación que él tuvo. Y de ahí formuló las 4 etapas del desarrollo, que la imagen es muy diciente.
una conteniendo a la otra. No puedo llegar a una etapa de operaciones complejas sin haber vivido la anterior. La anterior, así sea sensoriomotriz, no se puede saltar ninguna etapa. Es interesante desde esa perspectiva. Bueno, pero aquí estamos mirando el impacto de la teoría, porque nosotros siempre consideramos a Piaget muy humanista, muy de acción, pero cuando ya nos ingresas al campo cuantitativo de variables, pues ya como que cambia eso, la perspectiva, teníamos que ser mucho más cuantitativos. Ujú, exactamente. Estos estadios, pues voy a pasar rápidamente. Van desde lo sensoriomotriz, la etapa operacional, de las operaciones concretas y de las operaciones formales, así como se va viendo el proceso en ascenso y a veces en espiral, ¿no? Entonces, de manera general, se señala, el conocimiento no está en la realidad ni en el sujeto ni en el objeto, sino que es el resultado de la interacción entre ambos. Entonces, la consolidación de mi realidad no es la misma de ustedes. Ese es el carácter ahí un poco más humanista que mueve la teoría de la universalidad quizás a la individualidad y que como veíamos en el fragmento de la película nos lleva a entender que es que lo que está relacionado con la humanidad es necesariamente complejo. Tú me decías que qué influencia totalmente está visto en nuestras aulas, que así como nosotros tenemos un currículo progresivo, ascendente, que requiere unos conocimientos previos para llegar a otros más complejos, esa es la herencia que estamos o la interpretación que estamos haciendo de la teoría de Jean Piaget. Sobra decir, por supuesto, que ha sido complementada por otros pensadores muy importantes como el ruso Lev Vygotsky, quien destacó que el contexto social y el lenguaje también contribuyen a esto que nos explicaba Vygotsky. También, por ejemplo, antes de Vygotsky está María Montessori, otra influencia hacia la corriente constructivista, aunque ella no lo teorizó de un modo tan complejo, sí nos hizo ver, espérese un momentico, atención, que el niño desde que crece está haciendo una construcción individual, tiene que lograr su autonomía a medida que va interactuando con el medio. De manera general, son muchas perspectivas que alimentan a ese constructivismo, pero lo que quería hoy era señalar eso, ese origen cuantitativo de su estudio. Uy, Mónica, gracias. Sí, porque la verdad es muy claro que no podemos separar las dos cosas. Quería hacer una apreciación y una pregunta. La apreciación es que esa cita que has escogido para un poco concluir acerca del aporte de Piaget realmente nos da cuenta de un elemento fundante del constructivismo, pero además de la manera como debemos investigar, ¿no? Cuando hacemos una investigación, pues que los sujetos que participan en la investigación también tengan parte, que es lo que queremos en el campo educativo y humanista. Pero yo me quedé con una pregunta al escucharte, Mónica, y es, en últimas, entonces, ¿cuál fue el aporte de Piaget frente a ese enfoque de investigación cuantitativa? Entendiendo que Piaget es vigente y que todavía, digamos, que tiene un impacto muy arraigado en diferentes áreas, la pedagogía, la psicología, la neuropsicología, pero en últimas, en el campo de investigación cuantitativa, ¿cuál sería su aporte? Muy interesante tu pregunta. Me parece que el aporte fundamental es que él utilizó un modelo lógico matemático, como lo venía explicando un poco, para clasificar algo humano. Entonces ahí empezó a pasar que ya desde Comte y los positivistas ya se diferenciaba las ciencias naturales de las ciencias sociales. No desconociendo que las ciencias sociales tengan un aporte, no, sino que se señalaba que debía hacerse por otros medios netamente interpretativos, ¿sí? Y que por ser interpretativos, pues no se ajustaban a la norma de generalización que busca el positivismo ya más clásico. ¿Cuál es el aporte acá de Piaget? Decirnos que lo lógico matemático también puede incursionar en lo social.
Y pues el estudio es tan complejo que, como estamos diciendo, determina mucho de nuestras prácticas ideales de la educación contemporánea, y saber que la metodología fue un poco lo que queremos hoy sustentar en nuestra charla, pues hace ver que no es algo matemático allá aislado, un número aparte y acá el humano aparte, no, sino que como en la película, la matemática está en todo, está en nosotros mismos, en nuestro interior también la tenemos. Él tomó el enfoque, para ese momento estaba la teoría de la evolución de Charles Darwin y cómo las especies vivas nos adaptamos al medio, ¿sí? Lo mismo quiso decir Jean Piaget, pero con la estructura cognitiva, más complejo en su momento porque los biólogos pues tenían la representación física, más a él le tocaba hablar de algo que no es observable y hacerlo medible. Entonces ese es uno de los aportes, como salir de la caja tan rígida que a veces estamos contemporáneamente, de separar el número de la humanidad. No, están inmersos. Perfecto, excelente. Sí, ya me queda mucho más claro. Definitivamente la investigación debe contemplar tanto los procesos sociales y humanos que tú dices como pues, los elementos que lo pueden cuantificar y lo pueden explicar de otras maneras también, sin desconocer la importancia de los sujetos que hacen parte de la investigación, ¿no? Aquí escuchándolas es muy interesante y me entra una duda. Creo que estamos cayendo en cuenta que a esta investigación doctoral tenemos que incluirle algo de un elemento fuerte de lo cuantitativo, por lo menos para que sea más apreciable. Obviamente, cuando nosotros empezamos a hacer investigación, pues le tememos un poquito a esa parte cuantitativa, pero vemos que desde el inicio del positivismo y de todos los enfoques y corrientes epistemológicas, lo que decía Mónica, todos los filósofos iniciaron estudiando un fenómeno social, psicológico, pero que posteriormente tuvieron que llevarlo a la parte numérica. De esta manera nosotros también debemos hacerlo dentro del aula, y de hecho lo hacemos, sino que nosotros de pronto no lo tenemos como tan presente, pero siempre se ha hecho en la parte de la evaluación, en la parte de una calificación, en la parte de cuántos estudiantes tenemos, cuántos niños, cuántas niñas y todo este tipo de variables que surgen dentro del aula. Entonces, es muy interesante conocer estas etapas de Piaget, de estos estadios de desarrollo, y pues obviamente no podemos encasillar tampoco a los estudiantes, digamos, en este momento, porque hay bastantes variables, muchas variables tenemos que tener en cuenta como educadores. Gracias, Marta. La idea sí, tienes razón, ya, pero me acuerdo de una cosa. En una época de la universidad hablaba con un compañero de filosofía y él me decía que estaba viendo lógica matemática en filosofía, porque esa es la etapa del racionamiento de ellos y raciocinio de ellos. Quería dejarles también eso ahí pendientes. ¿Qué es estadística multivariada? Estadística multivariada es simplemente el desarrollo y la operación de variables que pueden verse afectadas o que pueden afectar un fenómeno social, cuantitativo, y que en realidad es el objeto de investigación. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo, nosotros todos tenemos un objeto de investigación, pero a ese objeto nosotros tenemos que determinar una caracterización, y esa caracterización tiene que tener unas variables. Y esas variables, la idea es mirar cómo se correlacionan. Pueden ser, por ejemplo, los estudiantes que reciben PAE. ¿Qué tanto puede afectar el hecho de que reciban PAE su rendimiento académico? O como en alguna vez hablamos, ¿qué tanto la variable de una educación, o bueno, una institución con acreditación de calidad, en realidad afecta el objetivo primordial de nuestra labor, que es el quehacer educativo? ¿O será que ese tiempo en realidad se podría estar aprovechando mejor? Entonces, la estadística multivariada es eso: comenzar a tomar varias variables y dentro de esas variables mirar sus correlaciones. Y de ahí parte nuestro objeto de investigación. Gracias, Marta. ¿Cuáles son las técnicas? Mire,
cuando nosotros comenzamos a investigar del tema, nos dimos cuenta que biografía y bibliografía hay cualquier cantidad. Nosotros vamos a resumir esto en métodos de dependencia y métodos de interdependencia, pero en realidad existen muchos, muchísimos, y nosotros tenemos que asumir una posición frente a los métodos que vayamos a tomar en la investigación. Ahora, métodos de dependencia, regresión y correlación múltiple, análisis discriminante, varianza y covarianza, análisis de correlación canónica. Y métodos de interdependencia, análisis de componentes principales o de factor común y análisis de conglomerados y de agrupamientos. Voy a explicarlo muy rápido. Los métodos de dependencia es, yo tengo una variable que puede ser edad del niño y puedo tener otra variable que puede ser pensamiento lógico matemático. ¿Qué puedo decir? ¿Qué variable puedo introducir dentro del niño de 5 o 6 años? Digamos, secuencia de didácticas para la enseñanza de operaciones básicas. ¿Qué tanto afecta eso las relaciones que tienen o su proceso lógico-matemático? Eso es una dependencia. Y existen métodos de regresión y correlación para explicar eso. Lo mismo, análisis discriminante y varianza y covarianza. Yo sé que en algún momento nosotros vimos en nuestra carrera algo que se llamaba media, mediana, moda, sacábamos la varianza, la desviación estándar, y que esa desviación estándar eran simplemente los puntos, o bueno, diciéndolo de una manera muy, muy rápida, era como las diferencias que existen entre los resultados y la media. Para explicarlo más claro, un colegio puede tener estudiantes con niños de 400 en el ICFES. ¿Pero por qué tiene muy bajo el ICFES? Porque también puede haber uno de 180 y esa correlación o esas fuerzas que hay entre ellos hacen que baje hacia la media. Entonces, existen el análisis de estos factores que nos ayudan a comprender las fuerzas que se dan entre las variables. Y los métodos de interdependencia es análisis de componentes principales o factor común. Yo sigo con lo de la comida. Yo tengo un trauma. Porque creo que a mí ya con estas canas nunca me dieron pie. Las nuevas teorías dicen que el pie ayuda a manejar o mejorar los procesos cognitivos. Pues a mí nunca me dieron. Y no sé qué tanto me afectó. A mí me hubiera gustado que me hicieran un análisis en ese proceso y mirar cuál fue el factor común que nos ayudó, porque creo que los que estuvimos en esa época, ya una época de IFES de 400 y ya muy lejana, ¿qué tanto ayudó? ¿O qué tanto los cambios que han venido dándose como factor común nos han afectado o han mejorado la educación? O si es tan cierto que la tradicional es tan vista como tan, oiga, no la tomemos. Eso es importante, mirar ese factor común que nos afecta y que pues realmente hace falta ese estudio en la educación. ¿Listo? Ahora vamos a pasar con tipología de Campbell y Stanley. Ya lo aprecié, ya lo dije. Existen diversos diseños. Nosotros tomamos en este momento el de Campbell y el de Stanley. Y como pueden ver, existen 4 elementos esenciales. Entonces, diseños preexperimentales, experimentales, factorial y cuasi experimentales. Los preexperimentales, por lo general, es lo que uno dice un caso pre, se interviene y el post. ¿Listo? Los experimentales, hay control absoluto, total control sobre lo que nosotros vamos a investigar. Entonces yo hacía relación, bueno, si yo quiero mirar un grupo y yo pudiera controlar los estudiantes que están conmigo, manejar todas las variables, las familias iguales, eso sería un experimental. Lo factorial, existen 2 niveles como de variación que tengo que investigar y las series de tiempo. Entonces las series de tiempo es, por ejemplo, una docente que toma a los niños desde primero de primaria y los lleva hasta quinto, todo su proceso. Poder saber cuáles fueron los cambios y las modificaciones que se dieron en el proceso de aprendizaje del niño, entonces sus fases lógico, matemático, biológico, social, competencias socioemocionales, durante ese periodo de tiempo. Esos son los experimentos y lo que desarrolla algunos diseños de investigación. Creo que en algún momento nosotros dentro de la investigación de doctorado tenemos que centrarnos y mirar
cuál queremos desarrollar y a la cual no vamos a ver abocados manejar. ¿Listo? Ventajas y limitaciones. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que el desarrollo cuantitativo me da claridad. Creo que esa es la mayor ventaja. Ser claros en que los datos no mienten. Los datos pueden ser manipulados, pueden ser, digamos que nosotros pueden ser analizados de manera que nosotros podamos manejarlos a nuestro acomodo. Las encuestas presidenciales. Pero si usted tiene un análisis claro y un criterio de formación, usted sabe muy bien qué quiere decir eso. Una limitación que nosotros nos vemos limitados, que tiene que haber un entrenamiento previo y un manejo de los datos estadísticos para que no sean contaminados. Mónica, cuéntame. Pues es que lo que estás señalando es fuerte, importante y corresponde a la ética del investigador. Uy, Yo digo que este ejercicio que estamos haciendo es súper enriquecedor, no porque necesariamente tengamos que llevar todos a cabo la misma metodología investigativa, no es eso, sino que es que yo no puedo quedarme como investigadora conociendo solo un lado de la mirada, porque es que tú lo estás diciendo, hay variables y me tocaría como investigador agudizar ojos, sentidos, apelar a la observación propia de este enfoque que observe realmente la realidad y no lo que yo quiero observar. Porque es que también pasa, ves lo que quieres ver o estás tratando de ubicarte desde un punto que te ofrezca la mayor cantidad de perspectivas posibles, pero también perspectivas que sean manejables en términos humanos también del investigador, porque realmente no somos Dios para lograr conocer todas las aristas y todas las los posibles matices. Pero sí hay que formarnos en aprender a ver más allá. Mónica, gracias. Y hay una cosa que se me olvidaba. Y acabas de decirlo tal como la película, tal como las intervenciones de todos los que pertenecemos a este grupo. No somos Dios. ¿Eso qué implica? Que desde aquí tenemos que tener clara la idea que tenemos que manejar realmente una o dos variables. Y dos es mucho. Porque en el caso personal, lo digo porque hacer una investigación metodológica, cuantitativa, que llegue a desarrollos, por lo menos en el caso mío, yo sí considero que no manejar tantas variables. Yo pretendería trabajar una o dos porque al meter muchas variables, hacer esas interrelaciones, en el caso mío, quedaría corto de tiempo para lograrlo. Pero muchas gracias, Mónica, porque sí dejas muy claro ese punto. ¿Listo? Yo sí quisiera preguntarle a Wilson, pues cuál es la importancia, digamos, de utilizar este tipo de estadísticas y qué tecnologías podemos, digamos, también podemos utilizar para hacer un estudio, digamos, como un poquito más avanzado. Es decir, todo lo que ustedes están comentando es totalmente cierto, pero yo sí quisiera mirar como, dar como otra visión, otra mirada de qué situación positiva hay frente al uso de estadísticas y de variables. Y lo que tú estabas diciendo es verdad. En la parte social hay muchísimas variables, pero que nosotros como investigadores solamente pues vamos a mirar una, dos, yo creería que máximo tres. Entonces no sé, Wilson, si tú me puedas contestar. Alguna vez hablábamos con Ángela, creo que Ángela sabe mucho de SPSC y R. ¿Por qué? Algo. Y mira, y uno dice, yo soy docente, ¿yo por qué tengo que saber de esto? Pero la pregunta que tú haces es cierta. Si nos vamos a involucrar con método cuantitativo, creo que una de las limitaciones como docentes que tenemos es que no entendemos o no manejamos unos medios tecnológicos que nos ayuden en esto. Pero, por ejemplo, como ya les decía, paquetes estadísticos, el SPSS, en las etapas muy básicas, el Excel, el R, y la idea es, antes de comenzar a hacer la metodología cuantitativa y reunir los datos que pueden ser por encuestas, que ahorita se pueden hacer en Forbes, la idea es nos toca apropiarnos de un paquete estadístico. El método estadístico que voy a utilizar, así que yo te puedo dar algunas luces frente a eso.
El tema de la investigación cuantitativa, pues como lo venimos conversando, es retador para los que somos docentes y humanistas, pero pues afortunadamente se han dado unos desarrollos muy interesantes en términos tecnológicos, software, programas y digamos muchas aplicaciones estadísticas que permiten digamos, el análisis de gran número de datos y que nos facilitan el trabajo de recopilación, de clasificación, pero siempre el investigador es en últimas el que va a analizar esa información y por eso pues Gaviria y Castro nos dicen que tenemos que tener como 4 aspectos fundamentales cuando hablamos acerca de cómo aplicar esa tecnología en la investigación educativa y específicamente en el método cuantitativo. Lo primero que ellos dicen, para tu tranquilidad, Marta, es que hay que tener clarísima la base teórica para guiar ese proceso estadístico, ¿sí? Yo no puedo hacerlo a palo de ciego. Yo tengo que elegir claramente desde los objetivos de investigación que me he trazado, cuál es ese modelo y ese método estadístico que voy a utilizar que me va a permitir dar respuesta a estos objetivos y a esas preguntas de investigación que me he trazado. Lo otro que plantean estos autores es que no podemos aplicar la teoría matemática sin que tenga una aplicación en un contexto particular, ¿sí? Per se, la teoría matemática no nos va a servir. Y otro elemento muy ligado a este es no usar de manera ciega técnicas estadísticas. Si bien no vamos a ser expertos y hay expertos en estadística que apoyan las investigaciones, sí debemos comprender cuáles son los elementos de análisis que vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar esa técnica. Y para finalizar y darle la palabra a Wilson, siempre contextualizar, ¿sí? Contextualizar esos resultados a la investigación que estoy realizando para que tenga pues más sentido y significado los datos que he recabado y que pues estos programas tecnológicos me han permitido agrupar, clasificar, analizar, comparar, hacer trazabilidad, lo que haya querido yo con ese método estadístico que he elegido. En realidad es una pregunta muy sencilla porque creo que muchos lo estamos haciendo. Excel en este nivel de complejidad. Digamos que sería lo inicial, ¿no? No se puede descartar. Sí, no se puede descartar, pero pues obviamente hoy en día hay programas más robustos, pero sí como una etapa inicial para recabar información me puede servir. Pero luego lo debo llevar a un programa y a un método estadístico mucho más robusto, sobre todo cuando hacemos investigación en doctorado, que tenemos que tener una población de más de 2.000 sujetos o 3.000 sujetos, pues eso ya es a otro nivel, ¿no? Pero muy respondiéndote sobre, bueno, ¿y cómo hacemos para poder identificar cuál es ese modelo o ese método estadístico que voy a utilizar en investigación? Pues acá hay unos elementos que también Gaviria y Castro nos proponen a la hora de decidir cuál es ese modelo estadístico que puedo elegir y que se apropia o que está más coherente con esa investigación que quiero desarrollar. Lo primero, pues la pregunta de investigación, entendiendo que con ella pues vamos a guiar el enfoque de estudio de la investigación que estamos desarrollando. Lo segundo, pues son los objetivos e hipótesis que me van a dar el insumo para el análisis que voy a hacer al final con esos datos que he recabado, ¿sí? Lo tercero es los datos deben estar organizados y esos datos deben tener una representatividad que me permita teorizar en el caso del doctorado, ¿sí? En el caso de investigación a este nivel. El diseño de muestreo, que pues debe ser una muestra representativa, pero que los datos que yo recabe deben ser válidos y fiables, para que eso que yo al final quiero teorizar pues tenga todo el sustento de la información que he recabado. Y los niveles de medida, que son pues quienes definen esa naturaleza de los datos, y estos autores dicen, bueno, si usted quiere elegir ese método y ese enfoque estadístico para su investigación, céntrese en las preguntas de investigación y en los niveles de medida para encontrar el más acertado, ¿no? Acá pues también ellos referían el tema de la perspectiva multinivel, que tú ya lo habías nombrado cuando hablabas de ese análisis multivariado, multivariables, pues porque se puede hacer investigaciones con diferentes escalas de fuentes. Yo puedo hacer una investigación sobre qué consideramos es el aprendizaje en un contexto escolar, recabando información desde los profesores de las diferentes áreas, desde los estudiantes, desde los padres de familia. Entonces ahí estoy, digamos que, eligiendo varios niveles de información que me van a servir para esa investigación. Ya digamos que con esos elementos en juego, pues tú ya puedes encontrar o el enfoque o el modelo estadístico
que va a responder a eso que quieres con la investigación, ¿no? Entendiendo que la estadística lo que busca es medir esas variables en los datos, es decir, qué es constante, qué no es constante, qué llama la atención, qué genera ruido o no en esos datos que estoy recabando. En ese sentido, pues tenemos dos modelos. El modelo de dependencia, que es el que identifica esas relaciones entre variables. Por ejemplo, lo que tú decías frente a la dependencia de una variable y otra, yo puedo hacer una investigación sobre qué tanto el consumo de calorías me afecta o me modifica mi índice de masa corporal. Entonces, si yo tengo una investigación con esa pregunta o más o menos con dos variables que se relacionan, pues voy a escoger un enfoque estadístico que me permita analizar ese modelo de dependencia. Y el modelo de interdependencia, que es pues cuando ya las variables tienen como niveles iguales. Por ejemplo, si yo tengo en los estudiantes de mi colegio y quiero revisar cuáles son los patrones de comportamiento de esos estudiantes que tienen un nivel de excelencia académica. Ahí no estoy haciendo asociación de variables, simplemente estoy recabando información de qué patrones de comportamiento tienen aquellos que tienen excelencia académica. Entonces es un modelo de interdependencia donde las variables tienen como el mismo nivel de relación, ¿sí? Y puedo también tener en cuenta el enfoque inferencial y el enfoque descriptivo. El enfoque pues inferencial es cuando yo a través de esa recabación de información y de datos quiero hacer generalizaciones desde pequeñas muestras a grandes poblaciones, ¿sí? Y el enfoque descriptivo es el análisis que yo hago de los datos que puedo recabar en una población determinada sin intención de traspolarla, sino simplemente describiendo lo que encuentro. En el primero, por ejemplo, puede ser ya en el área médica, que es lo más usual, si yo aplico este antibiótico voy a generar la cura a una enfermedad. Entonces utilizo ese digamos, grupo experimental y ese grupo control. Al grupo control le doy placebo, al grupo experimental le doy el antibiótico y ahí me doy cuenta si hubo un efecto real del antibiótico. Y en el enfoque descriptivo, pues por ejemplo, el análisis de las calificaciones de los estudiantes, ¿sí? Simplemente cojo qué materias les va mejor, cuáles les va peor, sin ninguna intención, digamos, de relación entre variables. Ay, Ángela, es que eso que dices está súper, porque es que mira que yo lo ato un poco a lo de Jean Piaget otra vez. Resulta que en lo simple está lo complejo, como en la película, en lo simple está lo complejo, en el orden está el caos. Uno dice, esa habilidad del investigador de saber ver cuál es el experimento, esa variable que a veces parece tan simple. Por ejemplo, cuando allá Jean Piaget puso 2 vasos de agua a comparar a ver el niño cuál cree que tiene más agua, uno como que lo ve simple, ¿cierto? Uno piensa a veces que para planear y proponer una investigación tiene que pensar en algo que nunca a nadie se le hubiera ocurrido y no. La idea que tú nos das es que agudice su observación que ahí al frente tiene todas las variables que podría analizar, ¿sí? Eso me parece como muy pertinente y que date cuenta, en su momento Jean Piaget lo hizo de algo tan simple. ¿Qué pasa si le digo a un niño que cómo sería una persona con un tercer ojo? Y cómo hacer esa pregunta le hace ver que cuál respuesta le daría a un niño pequeño, cuál respuesta le daría a un niño preadolescente, y cómo la variable fue solo una pregunta. Entonces, a veces como investigadores como que nos prevenimos de que una tesis doctoral es algo que absolutamente nadie más en esta tierra haya pensado. Y miren que no. En lo simple está lo complejo y ahí se agudiza el ojo del investigador para hacer un buen trabajo. Sí, y adicional a eso, hay que tener claras las categorías de investigación, ¿no? Y esas 2 categorías que yo quiero pues analizar, tenerlas en cuenta a la hora de elegir ese método estadístico, ¿sí? Yo también pensaba, y cuando escuchaba a Wilson y cuando te escuchaba a ti, en relación con El orden del caos, la película que les recomendamos a todos ver, la obsesión que tenía Max por encontrar los patrones. Eso es un poco lo que quiere la estadística, ¿no? Por encontrar algoritmos que permitan hacer ciertas predicciones o permitir ciertos análisis que me den respuesta a un problema, que en este caso pues es el objeto de lo que yo quiero investigar, ¿no? A mí me surge una duda, no una duda,
me está calando el hecho de el manejo de todos estos datos tan amplio, tan grande, eh, daría para que de pronto yo pudiera manejar los datos a mi acomodo. O sea, considerar una hipótesis y manejar los datos de tal manera que se dieran los resultados que yo quiero. Y ahí se compromete la parte ética y, y la integridad de la investigación. Y de por sí se hace en las estadísticas que se dan en las cuestiones sociales, sobre todo en las políticas, la ética y la integridad no aparecen. Entonces, a mí sí me gustaría, no sé si de pronto tú tienes alguna manera, Ángela, de contrarrestarlo o mirar cómo se podría manejar eso. Sí, bueno, yo escuchándolos aquí a ustedes hablar de toda esta parte cuantitativa, investigación, comenzando por Mónica, que hace un recuento de todas las etapas evolutivas de Jean Piaget, luego Wilson, empezamos ya a entrar como a esa etapa de estadística, y luego Ángela también ya entra un poquito más a ese campo de las variables, del estudio de los grupos y de todo este tipo de cuestiones. Pues también uno se da cuenta que muy importante el aporte de Mónica cuando dice que nosotros como investigadores siempre pensamos en que un problema o un fenómeno a estudiar tiene que ser algo muy grandioso y puede estar ahí inmerso en todo lo que nosotros hacemos diariamente, pero que tenemos que tener esa rigurosidad, esa disciplina, esa observación muy estructurada para poder nosotros llegar a teorizar más adelante, ¿no? Pero tenemos que también atravesar por cualquier cantidad de etapas, de estructuras, de estudios, y también obviamente entran ahí en juego las herramientas que nosotros vamos a utilizar para que nos arrojen esos datos exactos que nosotros queremos o que nosotros pretendemos, porque es lo que ustedes están comentando ahora, que es también la ética del investigador, ¿no? La manera como el investigador desde su punto de vista puede o no, en cierto modo, manipular ese tipo de investigación. Entonces, imagínense ahora, aún más, con todo lo de las inteligencias lo de la inteligencia artificial, que nos brindan herramientas tecnológicas donde ya nosotros solamente ponemos algoritmos y ya inmediatamente nos envían toda una información. Entonces también entra en juego nuestra ética como investigadores y como docentes, ¿cierto? Pero pues obviamente es bien complejo, ¿no? Es difícil determinar en qué momento nosotros entramos en ese juego, ¿no? De mirar si aceptamos algo, si nos soportamos en algo, para de ahí en adelante hacer una teoría o soltar una teoría o un conocimiento científico, que es lo que nos exige el doctorado, o sencillamente estamos utilizando la inteligencia artificial solo para medio concavar el conocimiento y pasar la cosa así, porque digamos que lo que yo he visto es que todo ese tipo de conceptos y de conocimientos y de ideas y todo lo que nosotros consultamos es algo que se vuelve efímero, que pasa rápidamente, que no se mantiene en el tiempo. Entonces, lo que nosotros buscamos frente al conocimiento científico es algo que tenga veracidad, que sea, que se pueda comprobar, ¿cierto? Pero que también permanezca en el tiempo, algo que sea realmente verdadero. Pero mira que eso hace parte de lo que yo le preguntaba a Ángela. ¿Cómo hacemos para tratar de no sesgar a nuestra opinión la estadística y la parte cuantitativa dentro de nuestro doctorado? Sí, yo creo que acá hay, digamos, unos aportes también que hace Isosaín Hernández de cómo elegir ese método estadístico manteniendo siempre la ética, ¿no? Entonces acá habla de los diseños
de investigación experimental, no experimental, paramétrico o no paramétrico, que ya Wilson nos lo había explicado. Y a partir de ello, pues escogemos varios métodos estadísticos que tienen además apoyos tecnológicos. Por ejemplo, si yo tengo una investigación que lo que quiere es comparar dos grupos que no están relacionados entre sí, es decir, un diseño longitudinal, por ejemplo, pues escojo el método estadístico de Student para grupos independientes. Pero si lo que yo quiero es tener una investigación de tipo paramétrico con diseño de investigación no experimental, puedo utilizar una regresión lineal, que es otro método que me permite analizar esa información que es bastante robusta. Y si tengo una investigación no paramétrica de diseño no experimental, pues puedo utilizar la prueba de Kruskal-Wallis, que me ayuda pues al análisis de toda esa gran información. O si tengo un diseño de investigación experimental que está en la parte superior y no paramétrico, pues utilizo la Udeman-Whitney, que me permite comparar esos grupos sin supuestos. Pero lo más importante, y si quieres por favor pasar, es lo que ustedes hablan del tema de la ética, ¿sí? Con todo el tema del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, sí es importante tener en cuenta, uno, pues ser responsables en el manejo de la información que utilizamos, entendiendo que pues estas tecnologías nos ayudan a manejar datos muy robustos y gran cantidad de información, pero que a través de ella también podemos seguir como enfatizando en algunos sesgos cuando no los controlamos y podemos seguir enfatizando en esos riesgos de, digamos, señalamiento de algunas poblaciones o de algunas circunstancias y ampliar esas inequidades. Entonces, hay que controlar mucho el sesgo para que no se lleve a ese daño, ¿no? Manejar el tema de la privacidad es el segundo aspecto, es decir, no amenazar la seguridad de los datos personales de los participantes de la investigación para que pues mantengamos digamos, en intimidad esa información, ser muy transparentes frente a la información que se procesa, es decir, cuáles son los algoritmos que se utilizaron para la investigación deben ser totalmente transparentes tanto en los resultados de investigación como para las otras personas que van a partir de nuestra investigación y profundizar en otras. Y la aplicación de esos hallazgos de la investigación para que no sean utilizados de manera inapropiada, ¿no? Y eso también debe ser público, que de ninguna manera pueden perjudicar a ninguna población. Entonces sí debemos siempre tener presente el manejo pues ético de esa investigación y cuál es el propósito siempre para la solución de un problema que hemos detectado para la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Mónica. Gracias, Ángela. Pues también complementando lo que tú dices y aludiendo a la pregunta que hace Wilson, si nos ubicamos, también el investigador debe ubicarse epistemológicamente, porque si yo deseo hacer un estudio desde el paradigma crítico interpretativo, si voy a hacer un estudio de lo social, lógicamente va a estar afectado por la subjetividad del investigador, ¿sí? El estudio de lo social, por lo general, siempre está afectado por la subjetividad del investigador. Pero entonces ahí se retoma lo que se decía, la formación como persona, la formación como profesional va a ser determinante en la obtención y análisis de posibles conclusiones y resultados de la misma investigación. Bueno, compañeras, yo creo que en esta parte creo que quedó muy claro que esto hace parte de nuestra investigación y que tenemos que asumirlo y que tenemos que mirarlo con los ojos de investigador, no con el temor, sino con el deseo de llegar a desarrollar y a encontrar un saber frente a nuestras investigaciones. Bueno, creo que seguimos, compañera Marta, y seguimos en el tamaño del efecto de Cohen y Pearson. Listo. Yo en esto realmente no me voy a demorar porque entramos como a ese campo estadístico ya más matemático, más específico y la verdad es un poco complejo de analizar. ¿Qué fue lo que, digamos, que yo estuve viendo frente a todo este tipo de lecturas, de videos que tuve que consultar para poder entender esto? Pearson y Cohen fueron dos estadistas que determinaron una escala para mirar y comparar dos grupos
¿cierto? Dos grupos dentro de sus variables para saber qué tanto tenían como correlación, y lo que ellos hicieron fue una fórmula matemática pues para establecer si ese rango era pequeño, si era mediano o si era grande. Entonces, nosotros en estadística, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una comparación entre variables, entre dos variables o entre dos grupos que ellos los llamaron grupos T. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Recolectar los datos, organizarlos en una tabla, hacer o buscar la media, ¿sí? La media, que es la suma de todos los datos dividido por la cantidad de variables, y posteriormente a esa media le tuvieron que hallar una varianza. Entonces uno dice, bueno, pero espera, ¿cómo se halla la varianza? Pues la varianza sencillamente es, después de tener la media, se coge cada uno de esos datos y se le resta la media. Eso nos da otra medida matemática a la cual ellos llamaron la varianza. Después de la varianza, ¿sí? Que es una medida que da entre -1 y 1, ¿sí? Es decir, 0.2, 0.5, 0.8, ellos le dieron y le establecieron una escala. Esa escala estaba determinada por los rangos digamos, de relación que tenían esos dos grupos. ¿Qué se busca con todo esto? ¿Sí? Porque a uno le dicen de varianza, de covarianza, de desviación estándar, y pues claro, para uno es complejo porque pues esos son temas estadísticos que requieren mucho más estudio profundo, pero que ya en el momento que nosotros comencemos la investigación, pues obviamente tenemos que empaparnos del asunto y tenemos que mirar cómo se aplican esas fórmulas matemáticas. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Y yo decía, bueno, ¿qué se busca con todo esto? Lo que se busca es la comparación entre dos grupos para saber en qué tanto se diferencian, ¿sí? Entonces, esta relación que estableció Cohen y Pearson da esta estadística que se determina que si un grupo se encuentra entre 0.20, ¿cierto?, de diferencia, quiere decir que digamos que no difieren tanto. Si está esta diferencia entre 0.50, quiere decir que su diferencia o su correlación está en un estado medio, y si da a 0.80, quiere decir que su correlación es alta. Ellos a su vez decían que si esta relación de 0.20 se acerca más al -1, ¿verdad? Entonces, que podía ser una correlación negativa, y que si se acercaba al 0.8, que para nosotros estaría más cerca del 1, sería una relación o una correlación positiva entre estos dos grupos. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos o tenemos que tener en cuenta es este tipo de correlaciones que en estadística para nosotros podían ser números demasiado pequeños, pero que realmente infieren en la toma de decisiones y en el soporte científico que nosotros le podamos dar a la investigación. Acá tenemos lo que yo ya les había comentado, y por último pues vamos a comentar algunas reflexiones, vamos a dejarles ahí algunas reflexiones sobre la evolución del enfoque, los pros y los contras que nosotros consideramos. Entonces, no sé si alguno de mis compañeros quieran hacer sus aportes también. Sí, pues definitivamente lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? El enfoque cuantitativo ha evolucionado, o sea, definitivamente ha evolucionado, y esa evolución ha sido gracias pues a esas técnicas estadísticas avanzadas y a estas herramientas computacionales que permiten que se aborde un gran número de datos, siempre contextualizados al ojo del investigador, y que se aborden preguntas de investigación complejas que antes ni se pensaban en el enfoque cuantitativo, por ser, como decía Mónica,
de un talante y de digamos, de un contexto mucho más social o de un propósito mucho más social, ¿no? Pero vale la pena reconocer esos avances que se ha tenido y definitivamente el enfoque cuantitativo siempre para que sea 360 grados y contemple mucho más que lo numérico, a pesar de esa mirada de investigador, pues es mucho más completo cuando se complementa con enfoques cualitativos, ¿no? Porque permite que la voz de quien está siendo partícipe de la investigación, pues sea también escuchada, ¿no? Eso sería lo que tendría que decir. También me parece interesante que durante nuestra charla ha sido claro que el número tiene una doble cara, como la moneda que tiene dos caras, ¿no? En una cara tiene la exactitud, pero en la otra cara tiene lo cualificable, lo descriptivo, lo interpretativo. De pronto, tradicionalmente, un error ha sido que nos hemos enceguecido a la exactitud del número, pero el número en él tiene un valor que no es necesariamente numérico. Volviendo a la película, el orden y el caos juntos que parecieran contrariedades, pero no, la moneda es una sola, entonces esa es la mirada sobre el número en este momento. Yo sí tengo la última duda de pronto y sobre todo para Marta, que fue la que trató de manera más clara este tema. ¿Hacia dónde va el enfoque? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el enfoque cuantitativo está presente en todo lo que nosotros vamos a investigar y en todo lo que nosotros investigamos y se ha visto a través de todos los paradigmas epistemológicos a través de la historia. O sea, el enfoque está ahí, pero creo que está tendiendo más hacia el uso de herramientas tecnológicas robustas que nos permitan y nos faciliten a nosotros ese trabajo de tabulación de datos y de fórmulas estadísticas que para muchos de nosotros son complejas. Va también a facilitarnos a nosotros como investigadores en el trabajo frente a procesos que de pronto tenemos que usar en la parte matemática, entonces podemos usar también la inteligencia artificial. Pero pues obviamente la mirada del investigador siempre va a ser inmersa del ser humano, va a estar ahí inherente en nosotros. Entonces, como miramos en la diapositiva anterior, no nos podemos volver dependientes totales de la tecnología. Listo. Y Mónica, ¿cuáles son las transformaciones del enfoque cuantitativo? Ya para darle una conclusión y cierre a este interesante tema, complejo, fuerte, pero necesario. Yo creo que las transformaciones son evidentes mediante la referencia que hace acá Martínez 2012. No se puede considerar un sujeto viviente cualquiera como una cifra de un sistema algorítmico, ya que son sistemas abiertos, profundamente interrelacionados con el ambiente en que viven. No es solo que lo social se vuelva número, ya lo hemos justificado, sino que entendamos número en contexto, número interpretado, número dato, pero paralelamente está la descripción, interpretación y criticismo que se pueda desarrollar al respecto. Listo, muchas gracias, Mónica. Gracias, Marta. Y Ángela, los desafíos actuales para este enfoque. Bueno, son muchos. Inicialmente el uso responsable de la información, como lo decía Marta, la ética frente al manejo de tecnologías, de la IA, el uso responsable de los resultados, el no generar sesgos ni juicios que van a generar esas afectaciones negativas a ciertas poblaciones. Evidentemente, la garantía frente a la privacidad de los participantes, a mantener la transparencia en el proceso investigativo, como tú también lo decías, sobre no manipular los datos a conclusiones que nosotros queremos, ni sesgar esas conclusiones, sino con la objetividad en medio de la subjetividad que implica que quien investiga es un sujeto, pero guardando la objetividad en la medida de lo posible del análisis de esa información, ¿no? Evidentemente, hay muchos beneficios tecnológicos, pero no se pueden dejar de lado si no hay un marco de referencia ético en el manejo de esas herramientas y de esa información. Listo, gracias, Ángela. Bueno, compañera, yo sí quiero
para ya también terminar y dar como un panorama más exacto de lo que vimos. Vimos que el enfoque cuantitativo es inherente a la profesión, a las ciencias humanas, a las ciencias sociales y por lo tanto, obviamente, a nuestra labor como docentes, educadores y pedagogos, que es necesario tener un conocimiento frente al uso de métodos cuantitativos estadísticos que debemos, sí o sí, aprender a manejarlos. Es algo que se nos convirtió en un día a día, que las ideas no surgen de lo global, sino a veces está frente a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es racionalizarlas y aterrizarlas a un método cuantitativo que tiene que ser coherente con nuestros objetivos de investigación y con las metas que deseamos alcanzar y las hipótesis que vayamos a formular. Que cualquier cosa que nosotros queramos hacer frente a método cuantitativo, existen una gran cantidad de bibliografías, recursos. Para los que nos están escuchando, fue un trauma preparar el tema, porque realmente es, como se dice de manera coloquial, ladrilludo. Pero creamos y consideramos dentro de nuestra labor docente hacerlo en esta forma de podcast para mejorar nuestro proceso también de llevar el conocimiento a ustedes. Yo sí quiero agradecer a las compañeras del grupo, a Marta, Ángela, Mónica, por sus aportaciones, por toda la cabeza que hemos metido acá y esperamos que se vuelva a presentar esta oportunidad. Déjenos los comentarios. Nosotros esperamos que en los foros nos digan lo que ustedes piensen porque cualquier cosa que ustedes opinen va a ser un recurso muy vital para nosotros. Muchas gracias nuevamente, compañeras. Espero que nos reunamos en otra ocasión y recuerden siempre Educat Podcast, el podcast del educador en formación doctoral. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, compañeras. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Listo, que estén muy bien, Saito. Gracias. Gracias.